Si alguna vez te has preguntado a qué sabe la comida de Disneyland y de todo este mundo hermoso, pues quédese en este video porque hoy vamos a probar las comidas más exclusivas de Disneyland que tienes que hacer hasta con 2 meses de reserva para poder comer aquí. Y ahora llegamos a The Walt Disney, al que esperábamos literalmente 2 meses para, o sea, tienes que hacer reserva con 2 meses antes. Gracias a Dios, con 2 días hasta encontramos un solo puesto, o sea, una sola mesa. Estamos súper ansiosos para ir. Está lista de 45, tenemos que entrar ya. Aquí tenemos un poquito, nos está mostrando cómo está Walter Disney. Literal se llamaba Disney. Obviamente, a los 10 meses se ve así. Así era la madre y así era el padre. Qué nombre tan interesante. A mí me hubiera gustado llamarme Disney. O McQueen, o Flash. Uf, tan bacano. Toy Story. Ratatouille. Viendo las escaleras es como una vibra muy americana, con muchas fotos, creo que de cuánto abrieron el parque en 1954. Aquí tenemos también en 1957, o sea, imágenes muy viejas. Aquí tienes restaurantes de él. Es como un vibe así muy classy, muy americano, muy bacano. Llegó el momento más importante. Me gustó mucho el lugar, hermoso, toda esta zona linda, como un restaurante muy classy, así como de lujo. Y tenemos esta vista tan hermosa. Para mostrarle un poquito la carta es literalmente así como viejita. Vamos a abrir, aquí tenemos una foto con mi querido amigo Disney. Si no conocen un poquito la historia, él es mi abuelo. Esa es mi herencia, es mi restaurante, pero la gente no sabe eso. Aquí nos dice un poquito de la historia, unas fotos bien hermosas. Vean eso de cuando lo hacían. Qué lindo. Y aquí vamos a empezar a leer. Aquí es todo un menú para explicarle un poquito cómo funciona. Usted no puede venir a decir yo quiero papitas con hamburguesa. No. Aquí hay un menú que se dice que es el menú de lo que le gustaba mucho a Walt, que es literalmente estaba pues el restaurante creado por él y con sus menús y todo. Entonces aquí no puedes elegir. Es un menú que vale 55 euros por persona sin bebidas para adultos. Y bueno, eso es. Vamos a ver qué tiene en el menú porque la verdad no miré, pero estábamos muy felices de encontrar un lugar porque hay gente que entraba y no les daban, pues les decía está completo. Como les decía en la entrada, también tienes que hacer la reserva con 2 meses antes. Entonces esperamos que se merece. En ese video lo van a ver. He sido un poquito, he mirado y entendí el menú. Les voy a mostrar. Tenemos que elegir de aquí una entrada. Vamos a ir con el chicken pot pie. Después tenemos que elegir el plato principal. Yo voy a ir con el chili con carne. Y de dulce creo que voy a coger, creo que una bolita de helado, que me da curiosidad. No sé si vamos a pedir la torta como estamos de cumpleaños. María se quiere, pero yo no sé todavía. Ella no cumple años. Y de bebida pues vamos a coger un Sprite que aquí vale 6 euros. O sea, les dejo aquí en pesos colombianos, son como 25.000 pesos por un Sprite pequeño. Bueno, acabamos de pedir, ¿no? Todo bien y en un momento digo, bueno, voy a pedir la torta de 2 personas, ¿no? Esa para el cumpleaños, de 3 personas, aquí estamos 3. Y la señora me pregunta, ¿para quién es? Y yo le digo, para nosotros dos. Pero sonó como una pareja, aparte, pero no, nada de eso. Pero sonó chistoso. Sonó chistoso como lo dijimos. Uy, no, qué pereza, qué pena. Bueno, vamos a esperar. Hemos pedido, estoy muy curioso qué tal va a ser la comida. Supuestamente la gente dice que está súper rica y está buena. En comparación con lo que puedes comer en Disney, ya vieron un poquito de lo que comimos en todo el día. Eso es uno de los lugares más classy. Por eso dejé este video para el final, porque es la verdad algo muy especial. Hemos cancelado la torta porque me di cuenta, parce, tenemos 3 porciones. Imagínense, tenemos unos 5 con la torta, entonces dijimos, dejemos la torta. Me fui a la señora y dije, por favor, cancelemos, que ya es suficiente dulce. Y con todo lo que comimos hoy vieron en el video, galletas, postres. Quería que les cantaran el cumpleaños. Bueno, esa es la realidad, no queríamos que nos cante el cumpleaños, porque imagínense, me da una pena que me caigo aquí en el piso y empezó a gritar como un perro. Ellos están preparando como el camino porque va a pasar Mickey Mouse. Tristemente estamos comiendo y no lo vamos a ver, pero lo vemos más tarde. Pues se demora Mickey Mouse para llegar. Están bailando. Después de una espera no tan larga nos llegó la comida. Eso es la entrada y la verdad en mí me sorprende porque se ve muy bien, se ve muy calitativo en comparación con otras comidas de Disney. Se ve súper buena, voy a probarla. Bueno, se come con atención. Eso hay que comerlo con cuchillo, bien bonito y todo organizado. Vamos a partirlo bien bonito, bien elegante porque así toca por acá. Es como una mesa de croissant. Como de pan. Tallarín. Es literalmente pollo con una salsa de champiñón y con una masa de croissant. Muy interesante, muy rica, muy fresca. Y aquí creo que es como una mermelada de una fruta de passion, algo así. Muy rico. A este plato, el primer coso que nos llegó, la entrada le voy a dar un 8 de 10. La verdad, bastante aceptable. La mía, ¿vas a probarla? Hágale. Usted tiene aquí una ensalada con fruta, se ve interesante. Aquí tiene como algo por acá. Vamos a probar eso.
Sabe a trabajo. ¿En serio? Tiene un queso, gorgonzola se llama. A mí casi no me gusta, mucho sabor a queso. Pero creo que si lo mezclas no creo que se va a sentir tanto el sabor. A este le voy a dar un 5 de 10, a ver, no es para mi gusto. Bueno, hemos pedido los 3 platos que tenían de entrada para mostrarle a ustedes. Y tuve una decepción grande, la verdad, grandísima. Miren, este es mi plato, no tiene muy buena pinta, la verdad. Se ve un poquito hediondo, no les voy a mentir. Lo único chévere es esa cosa que viene en forma de Mickey Mouse. Mi amigo aquí se pidió un mac and cheese, se ve bien, se ve ok. Y María José, mi esposa, pidió un pescado. Bueno, los de ellos no se ven tan mal, el peor se ve el mío. Voy a probarlo. Yo pensaba que es como un burrito. La carne no es mala. ¿Eso qué es? Crema agria. Deliciosa. Ah, pero no está malo. Mira que está rico. Y aquí me decía la señora, Ese es el chili. ese está rico. Ahí decían tortilla. Yo pensaba que viene todo envuelto en tortilla, pero la verdad la tortilla estaba eso. Eso es el plato. De sabor le doy un 7,5 de 10. De presentación la verdad le voy a dar un 5 de 10. A menos de podía hacer, no sé, una forma más de Disney, algo más chévere. Sí, el de María José se ve muy bonito, se ve un poquito más elegante. Y el de Dani se ve normalito. Bueno, vamos a seguir y nos vemos con el postre. Bueno, y finalmente nos llegó el postre. Y la señora tan linda, como le había pedido un postre y después lo canceló. Ella igual nos puso esa atención a mí y a mi buen amigo también que está de cumpleaños. Me parece un gesto muy bonito de la parte de ella, entonces le doy 10 de 10. Buen servicio, la señora súper querida. Y bueno, el postre se ve increíble, me gusta mucho cómo tiene eso aquí de Disney. Parece una belleza, la verdad, está increíble. Un deseo. Feliz cumpleaños. Gracias a Dios por este año. Bueno, ahí vamos a probarlo y le digo qué me parece. Bueno, aquí mi amigo se compró una tarta de citrón y aquí se compró un heladito. Bueno, vamos a probarlo. Eso creo que para comerlo hay que colocarlo así. Ni quiero comer eso, se ve tan bonito. Vamos a probarlo. Está bien. Está un poquito dura, pero me gusta. Eso es chocolate blanco encima, que la verdad es muy, muy rico. Le voy a dar, al postre le vamos a dar un 8 de 10. Al servicio y el look que tienen, eso es un 10 de 10. No, me voy a aprovechar. Voy a aprovechar que tenemos este postre también y lo voy a probar. Muy chévere la atención de Mickey. No, está rico, pero tiene un poquito de sabor a huevo. ¿Por qué pasa eso? Porque está hecho de huevo. De la... Pero está rico. A esto le voy a dar un 8 de 10. Me gusta mucho la presentación. Y nos llegó el momento de la sorpresa, el momento menos esperado. Vamos a ver cuánto nos costó el total, cuánto piensan ustedes, decían en los comentarios. 202 euros, que son, si no me equivoco, 800,000 pesos alrededor. Pesos colombianos, como les parecen a ustedes, por 3 personas. Calculando que estamos en Disneyland y estamos en un restaurante muy exclusivo, como les dije, que es bien complicado de encontrar puestos acá. Me parece, no va a decir, me lo dejan ustedes en los comentarios. Vamos a seguir de aquí, pagamos. Vamos a seguir con el próximo lugar donde vamos a comer. Vean acá y miren la casa Coco, una de las películas de Disney que más me gusta, con toda esa vibra mexicana. Está súper bacano, pero ya comimos, no puedo comer más. Pronto, la próxima vez tenían de burrito y eso. Ahora vamos a entrar en este lugar para probar más comida. Vean qué lugar tan chévere adentro. Uf, está hermoso también, me gusta mucho. En eso vamos a ver qué vamos a pedir. Ahí veo unas formas de Mickey, nos interesa. Cualquier cosa que tiene forma de Mickey tenemos que comprarlo. Eso también se ve bien interesante acá. Ahí también hay más cosas. Bueno, ahí miramos. Y ahora para seguir con la comida especial de Disney, hemos comprado una dana bien colorida y obviamente compramos una danata así en forma de Mickey con chocolate. Les mostré un poquito el lugar. A la entrada, un lugar muy bonito de precio. Esas 3 cosas y 2 cafés costaron 80,000 pesos. Pues ahí me dejan ustedes en los comentarios qué les parece. Una de esas vale como, creo que fue 7 euros. Bastante. Vamos a probarlo. Lo voy a romper así. Tiene buen chocolate. Wow. Me gusta mucho cómo se siente y hay muchísimo chocolate. Y es Nutella. Es Nutella y chocolate bueno, no es una porquería. Ahora vamos a probar una de estas. Se ve muy apetizante. ¿Apetitante? Wow. Hay un poquito de crema por dentro. Pero toda esa parte del exterior es deliciosa. Wow. Está lleno adentro. Miren esto. Esa deliciosa, esa les doy un 10 de 10. Deliciosa, ese también les doy un 9 de 10. Buen lugar, buena comida. Seguimos. Aquí atrás mío hay el mundo de Ratatouille. Acabamos de comprar algo de Ratatouille y ese es el restaurante. Tristemente les queríamos mostrar, pero 0 de puesto. O sea, 0, está completo. Porque es uno de los más conocidos, literal. Aquí todo es como en tamaño grande y usted es como la rata. Nosotros somos las ratas, literalmente. Entre el queso, te dan pose de queso. Pero miren la entrada. Ah, no, esto es una atracción. Y ahí está el restaurante. Vamos a intentar acercarnos. A ese queríamos venir primero, pero no había puesto. Aquí pues la misma cosa. Aquí vale 45 y el mismo, 45 y 55. En esos restaurantes literalmente todos los lugares tienen el mismo precio. Ahora también podemos entrar a preguntar si hay puestos, pero no sé si tenemos tanta hambre. ¿Usted tendría hambre para comer otro menú? No sé, vamos a pensarlo. Estamos buscando otra vez comida y vi un lugar para comer hamburguesa, pero no sé si quiero ir por acá, la verdad, porque quería como un lugar más especial. No sé, yo quiero hamburguesa en forma de la cabeza de Mickey
Mickey Mouse, por favor. Bueno, queríamos comer aquí, son las 10 de la noche, pero tristemente este lo cerraron, entonces tenemos que buscar otro lugar donde podemos comer. Tristemente hicimos tantas atracciones, si quieren ver el otro video, pues los dejo aquí donde hicimos atracciones, donde mostramos todo el día completo en Disney. Pero bueno, tristemente no podemos comer acá, entonces vamos a buscar otro. Y finalmente nos ha llegado el orden, pues estamos en Five Guys como les dijimos. Vamos a ver cómo se ve la hamburguesa, que las hamburguesas son muy reconocidas acá. Uy, se ve gordita, buen pan, creo que tiene los panes de Martins, tomate, carne buena. Vamos a darle un mordisco, a probarla. Wow, qué hamburguesa tan rica. Por los que no saben, en Five Guys ellos aquí no te dan con plato, ahorita te ponen a comer así súper clásico. Lo cogiste, lo botaste, es súper rápido todo. Vamos a probar las papas, que tienen unas papas reconocidas muy ricas. Nada se está comparando con las papas de Five Guys. Vamos a probar la bebida, que normalmente es un Sprite. ¿Qué es eso? Eso no tiene sabor a Sprite, parece agua con gas. Y aquí tenemos un milkshake de pistacho. Uf, qué rico saben las calorías. Bueno, es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Lo que ven acá nos costó alrededor de 55 euros. Me dicen lo que le parece, son como 240.000 pesos si no me equivoco. 2 hamburguesas y una porción de papas y el milkshake. Bueno, eso fue todo, nos vemos de afuera. Ya hemos volvido, ya es el segundo día, porque ayer anoche después de comer ese Five Guys estábamos muertos literalmente. Disneyland es cansador, necesita un descanso, no puede grabar más. Entonces tristemente yo pensaba que íbamos a probar más comidas de Disney. Yo tenía en plan de comer mucho más, pero tuvimos un día muy lleno, porque si quieren ver también el otro video, aquí les dejo el otro video donde pues mostramos todo el día en Disney. Y la verdad hemos llegado muy tarde, no tuvimos tiempo de probar tantas cosas, entonces fue apenas el restaurante, fue esa como panadería ahí, el Five Guys. Pero bueno, toda esta comida nos costó alrededor por persona alrededor de 150 euros, que le dejamos aquí cuánto es en pesos colombianos. Entonces no digo nada más y nada menos. Si quieren ver más experiencias de este tipo, déjame en los comentarios, suscríbete y nos vemos de la próxima. Chao.